Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, la verdad que ha sido y es un placer enorme compartir con ustedes estos días. Como dijo el pastor, estamos en toda la República visitando a toda congregación en todo lugar, conociendo la obra. Y la verdad es que me llevo el corazón lleno de gratitud por la gratitud que ustedes tienen al Señor, por la obra que está haciendo en ustedes. Así que cuando uno recuerda en oración cada uno de los lugares donde predicamos el Evangelio de Jesucristo, yo voy a poner un puntito y voy a dar gracias a Dios por ustedes, ¿no? Por el ministerio que ustedes están desarrollando, por lo que ustedes están haciendo en esta casa y en esta comunidad, ¿sí? Así es que voy a decir, Señor, gracias, y al mismo tiempo, Señor, dales fuerza, dales ánimo, dales visión, y que cada puerta que vos abrís, que ellos puedan entrar por esa puerta y tomar esas oportunidades que vienen de parte de nuestro Señor. Amén. Bien, como dijo el pastor, estoy trabajando en la Confederación. Ustedes saben que la Confederación es, digamos, la organización que reúne a todas las iglesias bautistas del país. Eso incluye iglesias y eso incluye también obras misioneras, es decir, aquellos lugares donde la iglesia está comenzando. En todo nuestro país está la obra bautista y estamos presentes de distintas maneras, llevando adelante una tarea social, una tarea misionera, una tarea de plantación de iglesias, una tarea de marcar presencia en los ámbitos educativos, de la política, en el ámbito social. Las iglesias están desarrollando una amplia y hermosa tarea. Por supuesto, nuestro país es grande, es diverso, tiene muchas culturas, ¿no? Hay muchas culturas en nuestro país y esto nos implica un gran desafío y es conocer cómo es la obra de Dios y cómo es la obra de las iglesias bautistas. Anterior a este cargo yo estuve trabajando en lo que es misiones internacionales y esto implicaba poder mirar un poquito de las puertas de Argentina para afuera. ¿Qué está pasando en el mundo, no? Dios me regaló este tiempo de poder visitar muchos lugares en el mundo donde el Evangelio es apenas muy una pequeña luz en algunos lugares, y en algunos lugares hay amplia oscuridad, es decir, no ha llegado aún el Evangelio, ¿sí? Para dar un ejemplo, los tibetanos en China son 8 millones de personas, y solo se conocen entre ellos 100 creyentes. Así que hay un gran desafío ahí. No quiere decir que el Evangelio no está, pero quiere decir que es muy pequeñita la proporción de cristianos en relación al volumen de población. Así es que Dios apasionó mi corazón por esto, porque Jesús nos dejó a nosotros la gran comisión. Usted recuerda ahí Mateo 28 cuando dice, por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas fueron las palabras de nuestro Señor. Y saben que la palabra nación en este texto no se refiere a lo que nosotros a veces conocemos como naciones, es decir, como una definición geopolítica, ¿no? Sino se refiere, esta palabra en este texto específicamente se refiere a grupos étnicos. Es decir, grupos que conservan un mismo origen, grupos que conservan una misma lengua, una misma cultura, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que en las naciones todavía hay naciones adentro, en el sentido bíblico, ¿no? En Argentina, nosotros decimos Argentina es solo un país, solo una nación en el mundo, pero en nuestro país hay 23 naciones, 23. Gracias a Dios a cada una de estas 23 naciones el Evangelio ha llegado. Es decir, ha llegado la palabra, ha llegado el Evangelio y está establecida la iglesia. Pero hay muchos grupos étnicos en el mundo que tienen grandes desafíos de escuchar el Evangelio. Y saben que tengo que decirles que eso es tarea de la iglesia. Es una tarea que nos dejó nuestro Señor a nosotros, ¿sí? Que nos dejó como encargo, que nosotros llevemos el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y por un buen tiempo Dios puso mi corazón ahí, y ahí está mi corazón también,
porque creo que según Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, ¿no? Es decir, en el calendario de Dios hay un día marcado cuando dice, bueno, ya escucharon, el último pueblo que tenía que escuchar el evangelio ya lo escuchó. Entonces la agenda se cumplió. Porque la palabra no dice hasta que todos crean, que todos tienen que ser creyentes. La palabra dice hasta que todos escuchen y tengan la oportunidad de responder a Dios. Ahora, como todavía eso no ha pasado, sigue estando presente en la agenda de la iglesia orar por esos pueblos, tener presente a esos pueblos, tener presente la tarea que hay que hacer en esos pueblos, tener presente los misioneros que a veces están trabajando en esos pueblos y enviar obreros a esos pueblos. Algunos dicen, pastor, lo más peligroso de orar por los pueblos menos alcanzados es que Dios te diga, anda vos. Por eso vienen algunos, no oran tan seriamente, porque dice, ¿qué tal si me pasa eso, ¿no? Tengo un testimonio así de un contador, un pastor contador que oraba por India y oraba por los pueblos de India y un día Dios le dijo, bueno, anda vos. Y él fue. 10 años estuvo ahí. 10 años estuvo ahí. Así que bueno, es un gran desafío. Ser obediente siempre es un gran desafío, ¿verdad? Porque cuando Dios nos pide algo que nos gusta, ¿qué hacemos? Amén, gloria a Dios. Pero cuando Dios nos pide algo que no queremos, hay que ajustar, ¿no? Hay que ajustar y ahí empezar la lucha, ¿no? Y algunos de nosotros, acá no hay ningún caso así, somos Jonás, ¿no? Usted no es Jonás, ¿no? ¿Recuerda la historia de Jonás? Dios le habla, tiene que hacer algo y Jonás, ¿qué hace? Se va para el otro lado. Gracias a Dios acá, pastor, no hay ningún Jonás. Ninguno. Pero bueno, así pasa con la obediencia, ¿sí? Es obediencia de parte de nuestra para con el Señor. Así es que ahí ha estado mi corazón por buen tiempo. Yo estoy casado con Gaby desde hace una buena cantidad de tiempo ya. Tenemos 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. 3 de nuestros hijos están casados. Nos queda solo una hija de 18 años, la menor. Y bueno, soy abuelo de Mateo, ¿sí? Soy abuelo de Mateo, así que inauguré una etapa nueva en este tiempo de mi vida. Mateo tiene 1 año y medio, así que no les puedo explicar lo que eso significa, solamente lo pueden entender los que son abuelos, ¿verdad? Los que son abuelos saben lo que es realmente tener nietos. Pero yo digo, tengo la primera corona, porque dice, corona de los abuelos son los nietos, así que yo ya tengo mi primera corona, ¿no? Me sentía muy inspirado cuando decían somos reyes ahí, ¿no? Porque digo, yo tengo mi corona literal. Bien, así es que con nuestra familia hemos servido mucho en el campo misionero transcultural, con todos los desafíos que eso implica. Gracias a Dios, Gaby, mi esposa, me ha acompañado en muchos de los viajes que hemos hecho a África, a Asia, a Europa. Hemos ido juntos. Y hemos visitado las familias misioneras que en muchos lugares están solos. En muchos lugares de Medio Oriente, de Asia, los misioneros están solos, ¿sí? Por mucho tiempo, orando por la gente, aprovechando oportunidades de poder entablar relaciones y poder compartir acerca de Jesucristo, pero están solos. No tienen esta bendición que tenemos nosotros de venir y juntarnos, animarnos, agradecer, orar unos por otros, bendecirnos unos a otros. No está esta oportunidad. Así que cuando caímos, Gabriela y yo, y pasamos días con ellos, oramos por ellos, escuchamos sus historias, escuchamos su quebranto, su dolor, sus desafíos. Esta es una tarea pastoral necesaria y es una tarea en la que hemos estado ocupados en estos últimos años. Y ahora Dios ha puesto nuestro corazón de las puertas de Argentina para adentro. Entonces estamos conociendo la obra, conociendo los distintos lugares de la obra y me da profundo gozo conocerles a ustedes, ¿sí? De saber que ustedes están aquí sirviendo al Señor, que lo están haciendo con gratitud, con profundidad, con pertenencia y que están comprometidos con la tarea. Porque sin duda alguna a la gente bien dispuesta es a la que Dios le habla, porque va a responder positivamente a su llamado.
La gente que está bien dispuesta es la gente que Dios llama. Y si nosotros observamos cada vez que Dios impactó en la vida de una persona, ¿no?, en la Biblia, estaba haciendo algo. Estaba ocupado en una tarea y encima útil, ¿no? Entonces, es importante eso, saber que hay una comunidad bien dispuesta a oír la voz del Señor, a servir al Señor, y es allí donde Dios irrumpe muchas veces para hablar y para hablarnos de manera clara. Por eso quería inspirarles un poquito con un texto que les quiero compartir, que para mí es uno de mis textos favoritos de los evangelios. Se encuentra en Lucas capítulo 5. Allí quisiera compartir con ustedes esta mañana la lectura de la palabra. Lucas capítulo 5. Es interesante cuando usted lee los evangelios y los lee varias veces, usted se va a dar cuenta de cómo nuestro Señor Jesucristo desarrolló el ministerio, ¿sí? Cómo Él desarrolló el ministerio mientras estuvo acá, ¿no?, entre nosotros. Y en este desarrollo que el Señor tuvo, hay algunas marcas que yo veo que se repiten de su ministerio, ¿sí? Marcas que uno puede ver, estas marcas las he descubierto por mí mismo, porque he leído varias veces los evangelios y me impacta, por supuesto, como a vos y a mí, lo que Jesús hizo. Y en lo que Jesús hizo hay esas marcas que tiene en su ministerio. Y Lucas, que es un buen escritor, muy concentrado en exactamente todos los detalles de la historia de Jesús, porque así comienza el Evangelio de Lucas. Dice, todo lo que he oído, investigado, todo diligentemente lo pongo por escrito. Me parece que de manera muy, muy inteligente cuenta esta historia, la historia de Lucas 5. Una historia que hemos visto mucho, sobre todo los que han visto la película Jesús, saben que es una historia muy conocida, que es la gran pesca, ¿no? Cuando Pedro, ¿no es cierto?, está en la barca y de pronto hay muchos peces en la barca se va a romper y ahí ocurre, en esa circunstancia, ocurre el llamado de Jesús a Pedro. Y hay algunas marcas que yo quisiera compartir con ustedes y dejarles, como anoche hicimos también, dejar algunas marcas para el ministerio, dejarles algunas marcas del ministerio de nuestro Señor. Yo voy a leer Lucas capítulo 5 hasta el versículo 11. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió, que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y es que él y todos sus compañeros estaban asombrados por la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Bueno, hemos leído esta historia, ¿no? Qué hermosa historia, ¿sí? Una historia de encuentro, ¿sí? Y una historia sobre todo donde ocurre el mejor llamado que podemos tener vos y yo, es el llamado a seguir a Jesús, ¿sí? Ese es el primer
y más grande llamado, cuando vos y yo escuchamos el llamado de Dios, nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo y vinimos a Dios. Y tomamos esa determinación de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la esencia misma de ser un discípulo de Cristo, seguir a Jesús. Dijo el hermano, me gustó lo que dijo, yo sé quién me va a salvar, ¿no? Pero agradezco a Dios por las personas que me acompañan en el camino y que son un ejemplo. Qué precioso eso, ¿no? Porque saben que la esencia de ser discípulo es tener en claro las cosas. ¿A quién seguimos? ¿Qué voz escuchamos? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es que la esencia del discipulado justamente es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús porque he oído su voz, porque he escuchado su llamado y porque le amo y porque le he hecho Señor de mi vida y Salvador de mi vida. Por eso sigo a Jesús, es la esencia, ¿no? Y el tiempo puede pasar, la iglesia puede cambiar, mis mentores pueden cambiar, mi grupo de reunión puede cambiar, pero mi Salvador no. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra, ¿no? Él es nuestro Salvador, es la esencia de ser discípulo. Este encuentro, justamente allí se produce este sello, ¿no? Jesús lo llama a Pedro y le dice, bueno, desde ahora en más serás pescador de hombres. Así como has visto los peces en la red, así vas a ver las personas responder al llamado de Dios. Y entonces llama a Pedro, Jesús. Y Pedro responde a ese llamado. Ahora, hay tres cosas que me impactan del ministerio de Jesús en este relato, y que son marcas que yo veo que se repiten en Jesús. Mira, te digo la primera. Jesús tenía la capacidad maravillosa de poder tener su atención en la gente, en la multitud, ¿verdad? Dice la palabra que él caminaba entre las multitudes. Dice la palabra que él vio a las multitudes como dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Recuerda ese texto, ¿verdad? Así es que Jesús tenía esta capacidad de poder tener el corazón atento a lo que estaba pasando en la multitud. De hecho, recuerdan que en un momento dijo, la multitud está conmigo hace tiempo, démosles de comer. ¿Recuerda eso? Y repartió panes y peces en toda la multitud. Pero, mira qué interesante, al mismo tiempo que nuestro Señor tenía la atención puesta en la multitud, tenía la atención puesta en las personas. Esto es algo que lo vas a ver en todas las historias de los evangelios. El Señor está caminando por la multitud y de pronto se para y dice, alto, alguien me tocó. ¿Se acuerda de eso? En medio de la multitud alguien le toca el manto, una mujer que fue sanada. O camina entre la multitud y dice, hey, Zaqueo, baja del árbol porque esto quiere comer a tu casa. Qué increíble la mente de Dios como es. La mente de Dios puede estar expandida en las necesidades de una multitud y al mismo tiempo en las necesidades de una persona. Mira que aquí él está en la barca enseñando en el lago y toda la gente alejó la barca del lago para que la gente pudiera escucharlo y en un determinado momento se para y dice, Pedro, echa las redes al mar para pescar. Esta es una de las marcas maravillosas del ministerio de nuestro Señor, porque generalmente nosotros somos como a veces, no somos así de integrales. La palabra integral quiere decir completo, ¿no? Que está todo. A veces nosotros estamos pensando expandidos en las grandes multitudes, pero nos perdemos las historias. O a veces estamos tan metidos en las historias que nos perdemos que esas historias son parte de un todo mayor. Yo he escuchado en la iglesia, por ejemplo, algunas cosas siendo misionero que dicen, pero ¿para qué hay que enviar obreros tan lejos si acá hay tanta necesidad? ¿No? Entonces ahí la persona me está diciendo, nosotros, lo que nos pasa a nosotros aquí en la localidad, hay tanto trabajo acá para hacer, hay tantas cosas para hacer, ¿para qué preocuparse por lo que está más allá? ¿Me seguís? Y he escuchado lo contrario. Decir, no, pero aquí ya todos escucharon, aquí ya todos saben, aquí ya todos conocen, hay tantas iglesias evangélicas, entonces hay que pensar allá.
y entonces todos los recursos deben ir allá. Y ahí vamos, ¿no? En la lucha a veces que tenemos con el allá y el acá, con la multitud y las personas. Y yo quiero decirte que la buena noticia es que Dios trabaja en los dos trabaja al mismo tiempo. En las dos realidades trabaja al mismo tiempo. Él desea que todas las multitudes puedan recibir de la gracia, de la misericordia, de su amor, al mismo tiempo las personas también. Porque Él tiene el poder para justamente hablar a la persona en forma particular y llenar su corazón y su necesidad tanto como lo hizo con la multitud. Pero está el desafío en nosotros. Porque cómo desarrollamos la obra y cómo desarrollamos la visión, ¿verdad? Pero esta es una de las marcas del ministerio de nuestro Señor. Cómo Él podía al mismo tiempo tener el corazón expandido en la multitud, pero al mismo tiempo concentrado en las personas. Porque sabía que en las personas hay una obra que Dios quiere hacer y que esa obra a veces es de testimonio para todos. Pasó el caso de la mujer que le tocó el manto, estaba avergonzada. Ella públicamente por su enfermedad había sido expulsada como mujer impura. Así es que cuando tocó el manto y Jesús la puso en público, Jesús la restableció otra vez a su rol social para decir, mira, ya no eres alguien impuro, eres alguien que está sanado. Así que eres alguien que va a poder otra vez volver a la sociedad. ¿Se dan cuenta la obra de Dios? Pero al mismo tiempo también Jesús obró en las multitudes. Estuvo apasionado por las multitudes, alimentó a las multitudes, enseñó a las multitudes y pasó tiempo entre las multitudes. Y en algunos casos dicen que era tan difícil que tuvieron que romper el techo de una casa para bajar una persona. O sea, había gente que se escuchaba para seguir a Jesús. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Nosotros aprendemos que al mismo tiempo que hacemos la obra local, debemos estar abiertos a toda la obra global que Dios está haciendo en el mundo. A través de los teléfonos, en un minuto nosotros podemos saber al mismo tiempo lo que está pasando ahora en Israel. Eso es una ventaja. Saben que todavía hay 7.000 pueblos en el mundo que nunca han escuchado de Cristo, nunca. Y entre esos 7.000 todavía hay 3.000 que es muy difícil llegar a ellos porque viven en un régimen muy opresor político o porque a veces algunos están metidos en lugares muy difíciles de llegar, muy complejos de llegar. Hay que tomar un barco, a veces hay que ir caminando por la selva y llegar hasta donde ellos están. Pero muchos de ellos están esperando que el obrero llegue. Hace un tiempo, una obrera nuestra que estaba trabajando en Papúa Nueva Guinea, estábamos hablando, en ese momento no había Zoom, estábamos hablando por Skype, que es un programa anterior, y ella con un grupo iban a ir a un pueblo donde iba a comenzar un proyecto de traducción bíblica. Pero cuando un pueblo vecino de la selva se enteró que iban a llegar obreros para traducir las escrituras, les dijeron, ¿por qué no vienen al nuestro pueblo? Nosotros les vamos a estar esperando porque queremos escuchar. Este pueblo es un pueblo metido en la selva de Papúa Nueva Guinea, el pueblo Hanasi. Así que cuando ella hablaba conmigo, dice, bueno, estate orando porque nosotros vamos en un barco, llegamos hasta un punto donde ahí hay que seguir el camino. Y vamos con gente que conoce la selva porque cualquiera que pudiera caminar por cualquier lugar se puede perder y morir. Así que vamos a ir hasta ahí y nuestro propósito es ir hasta el pueblo Hanasi para que ellos escuchen tal vez por primera vez el mensaje de salvación. Cuando yo escuchaba esto, mi corazón latía tan fuerte porque digo, Señor, esta es la razón por la cual estoy haciendo esta tarea, ¿no? Que hayan pueblos que nunca escucharon, que puedan escuchar. En esta tarea hay oración, en esta tarea hay ofrenda, en esta tarea hay esfuerzo, pero qué precioso es ver, hermanos, y miren lo que voy a decir ahora, que a veces Dios tiene tesoros que solamente los derrama cuando su pueblo se enfoca en su propósito. Yo lo he visto. Dios tiene recursos y tiene tesoros
que derrama sobre su pueblo solo cuando vos y yo nos enfocamos en lo que es su propósito y su voluntad. Y yo digo, tiene lógica, ¿no? Porque es como nosotros los padres y con los hijos, ¿no? Cuando tenemos hijos y un hijo te pide algo que vos sabés que va a usar mal, ¿vos qué le decís? Que no, ¿verdad? Ponés condiciones, no. Ahora, cuando vos sabés, yo entre mis hijos tengo 4, así que he aprendido mucho sobre los hijos, ¿no? A un hijo yo le podía dar 1.000 pesos y le duraban 2 minutos. Y al otro le daba las 1.000 pesos y le duraba una semana. Al que le daba el dinero y le duraba poco era porque él era muy solidario, entonces ayudaba y todo eso. Pero al otro que planificaba, cuando venía a pedirme algo, me decía, papá, necesito esto. Ajá, ¿y cómo es? Así, todos los detalles. Así que yo podía decir sí o no, no podía objetar nada, porque él tenía reclaro su pedido y su enfoque. Y así es Dios con nosotros también, ¿no? ¿Por qué Dios derrocharía sus recursos en personas que no van a invertir sus corazones y sus vidas en sus propósitos? ¿Lo hace así Dios? No. Lo hace cuando Él sabe que vos y yo estamos enfocados en aquellas cosas que impactan el reino de Dios. Al mismo tiempo, ¿te vas a acordar esto? Esta es una de las características del ministerio de Jesús, al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo que Dios hace la obra local, la obra provincial, la obra nacional, la obra global, la hace al mismo tiempo, ¿verdad? Y quizás nosotros tenemos el desafío de poder no dejar de ver la obra local y no dejar de ver la obra global. Para que entonces estas dos partes sean una parte integral de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mirá si llegás a la eternidad y te encontrás con un pueblo que te viene y te encuentra y te dice, gracias, oraste por mí, enviaste un misionero, enviaste un obrero, nos hablaron de Jesucristo, toda nuestra tribu creyó y nosotros somos fruto del trabajo de ustedes. Creo que ese texto dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Hay mucho de eso, ¿no? Primer marca. Segunda marca, tengo 50, dice. No. Tranquilo. No tantas. Segunda. Jesús está hablando a la multitud, se dirige a Pedro. Y es interesante que Jesús ya había tenido, previo a este relato, un encuentro con Pedro. Había pasado por su casa. Recuerden que su suegra había estado enferma. Le había puesto la mano y le había sanado. No vamos a calificar ese hecho, porque algunos califican sanó a la suegra, por eso después le negó. ¿Se acuerda de eso? Es un chiste evangélico reconocido. Dice, ¿por qué le negó? Porque le sanó a la suegra. Qué mal. No es así. Pero bueno, había pasado por la casa de Pedro y había habido un contacto, ¿verdad? Y en este contacto Pedro había tenido este primer acercamiento con Jesús. Así es que el Señor había tenido este primer acercamiento con Pedro y Pedro había estado observando acerca de quién es Jesús. Y hay un momento de la vida de Pedro donde Jesús va a hacer algo que Jesús va a hacer siempre en todas las historias que él encuentra con personas. Y es desafiarlo a la fe. Desafiarlo a la fe. Buscar en la persona después de ese encuentro una respuesta de fe. Fíjate que le dice, Pedro, echa las redes para pescar. Y Pedro, ¿qué contesta? Contesta, era un buen bautista Pedro, ¿no? Porque contesta, ¿no? Con su mente, ¿no? Dice, bien lógico, dice, Señor, pero toda la noche hemos estado acá, ¿no? Y no hemos logrado nada. Toda la noche. Ustedes saben que generalmente en el mar de Galilea los peces remontan a la noche. Así es que es muy improbable que a las 12 del mediodía, cuando ocurra esta historia, haya peces en el lago. Pero Pedro responde con su lógica, pero está ante Jesús y decide obedecer porque dice, me gusta aquí en este caso la Reina Valera que dice, pero en tu palabra yo echaré la red. Dice, en tu palabra, porque tú lo dices, voy a echar la red. Así es que Pedro decide obedecer y es desafiado a la fe. Esto es algo importante. En todas las historias que Jesús está desarrollando con las personas,
Él siempre está desafiando a las personas a la fe. Y en muchos casos hasta preguntó, ¿tú crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, yo creo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Porque la fe es nuestra respuesta a Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos desafía, cuando Dios impacta nuestra vida, es nuestra fe la que responde a Dios. Y es nuestra fe la que pelea las batallas. Y es nuestra fe la que provee las respuestas. Y es nuestra fe la que nos va a sostener delante del Señor en la eternidad. Porque quiere decir que, como decía Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la... ¿Qué he guardado? La fe. Así como seguir a Jesús es un llamado personal, confiar, creer y tener fe en Jesucristo es algo completamente personal. Y es una respuesta que Dios busca, porque cuando vos respondés a Dios como lo hizo Pedro, Señor, voy a obedecer, en tu palabra lo voy a hacer. La fe, mira lo que voy a decir, la fe activa en la respuesta el poder de Dios. La fe activa en la respuesta el poder de Dios. ¿Qué pasó? Fue con las redes y ¿qué pasó? Bueno, yo he leído varias veces este pasaje en comentarios y dice, no sabemos si a lo mejor Jesús llamó a los peces y dijo, peces, vengan las redes, Él es Dios, caminó sobre el agua, lo podría haber hecho. O había un banco de peces ahí y, digamos, las redes lo atraparon. No sabemos lo que tu imaginación quiera aceptar, pero esos peces vinieron en una cantidad tan grande que dice que las redes se rompían. Ustedes recuerdan que antes a eso estaban lavando las redes y estaban remendando las redes para esas ocasiones en las que hay tanto peso en la pesca que las redes tienen que resistir. Y este es el caso que dice que las redes están por romperse. ¿Qué hizo la fe de Pedro? Activó el poder de Dios. Si seguimos a Jesucristo sinceramente, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo sinceramente, es nuestra fe la que activa el poder de Dios. Y en el ámbito misionero ni te cuento lo que hace la fe, ni te cuento. Porque puedo contarte muchas historias en las cuales hemos traído el poco aceite, la poca harina, hemos traído los 2 peces y los panes, lo hemos puesto en la presencia de Dios, confiando en el poder de Dios, hemos tomado decisiones y Dios ha honrado con su poder nuestra fe y nuestra confianza en Él. La segunda marca de Jesús. En todas las historias, Él busca en las personas una respuesta de fe. Y esto es importante, porque es la fe lo que nos va a sostener en largo plazo, ¿sí? Es la fe la que nos va a activar. Los peces vinieron y fue una muestra del poder de Dios. Así es que eso activó en Pedro ese temor santo. Estoy ante Dios, ante el Dios todopoderoso, ante el Dios que obra estas circunstancias milagrosas. Y aparece algo interesante acá, que es cómo Dios hace la obra. Si la fe activa el poder de Dios, la obra de Dios es multiplicar. La obra de Dios es multiplicar. Y es esto lo que vemos en el ministerio de Jesús. Multiplicó los panes y los peces. Porque el deseo de Dios es que todo lo que traemos a su presencia, en dones, en llamado, en tiempo, en obediencia, en sacrificio, en fe, en confianza, en esperanza, en proyecto, el deseo de Dios es que todo sea multiplicado para su gloria. Para su gloria. Qué interesante esto. Para su gloria. Porque a veces los seres humanos decimos, Señor, un poquito de gloria para mí nada más. Mira, yo me pongo, pero quiero un poquito. No, toda la gloria para nuestro Dios.
Porque Él fue quien dio todo en la cruz por nosotros. Así es que el deseo de Dios es que toda la gloria de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que planificamos, sea para Él. Porque esa es la garantía de que todo será multiplicado para su gloria. Saben que hay mucho de la multiplicación que se puede documentar en la historia de la iglesia. Cómo la iglesia en algunos lugares se ha multiplicado mucho, porque es el patrón de Dios. Como estuvo en el ministerio de Jesús, está en el ministerio de la iglesia. Multiplicar todo lo que se hace para la gloria de Dios se multiplica. Al mismo tiempo, esta multiplicación es un ejemplo precioso de la evangelización. ¿Por qué? Porque venir los peces allí a la barca en forma tan abundante, necesitar ayuda. Che, vengan a ayudarnos, mirá, se nos hunden las barcas. Es un ejemplo de la evangelización. Es un ejemplo de cómo Dios desea que la evangelización se multiplique. Quizás no está aquí expreso, pero saben que cuando Pedro predicó su primer sermón y 3,000 personas vinieron, se habrá recordado esto. Yo recuerdo cómo los peces vinieron a la barca al llamado de Jesús y ahora estoy llamando en el nombre de Jesús y las personas están viniendo. Ese es un ejemplo de la evangelización. Y es una de las marcas del ministerio de nuestro Señor. 3 marcas que Él nos dejó. Al mismo tiempo, una respuesta de fe. Y aquí vemos la multiplicación y el llamado de Dios. Estamos animados. Ustedes saben que en el 2033, 2033, ¿qué va a pasar ese año? A ver si me dice usted qué va a pasar. ¿Qué va a pasar ese año? No 2030. La Agenda 2030 es de la Agenda de las Naciones Unidas. Es otra cosa. ¿Qué va a pasar en el año 2033? ¿Cómo? ¿2000 años de qué? Del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. 2000 años de la iglesia. 2000 años en que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y que comenzó la misión de los discípulos. Así es que estamos animados que todavía faltan 9 años, 10, porque 9 años y 3 meses, ¿no? Estamos animados como iglesias a animarnos a un esfuerzo evangelístico máximo, al mejor y más grande esfuerzo evangelístico que podemos hacer las iglesias para que nuestro país y el mundo reciba aún todavía el impacto del evangelio. Así que prontito vamos a mandar información para que, si ustedes quieren subirse al tren, decimos, nosotros nos subimos, vamos a ir juntos con todos los que tengan este desafío de la evangelización, porque entendemos que es la tarea más suprema de la iglesia, anunciar el mensaje de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Estas palabras fueron oídas en Jerusalén. Yo me imagino que los discípulos verían, Argentina es lo último de la tierra, ¿no? Cuando ellos se pararon y escucharon estas palabras y será predicado este evangelio, ¿no? Argentina, ¿dónde quedaba geográficamente? Era lo último de la tierra. Y llegó el evangelio. Ellos cumplieron, hicieron de alguna manera su tarea para que el evangelio llegara hasta nosotros, hasta nuestros días, hasta lo último de la tierra. Sí, se puede considerar desde Jerusalén, Argentina. Ahora nosotros estamos parados. ¿Y cuál sería lo último de la tierra para nosotros? Aquel lugar donde nunca se ha escuchado acerca de Jesucristo. Aquel lugar donde nunca se ha oído acerca de Cristo. Aquel lugar donde nunca se ha escuchado acerca de lo que Él hizo por ellos en la cruz. Ese es el lugar para nosotros, lo último de la tierra. Implicará el esfuerzo de enviar obreros, de orar, de ofrendar, de visitar. Hay iglesias que visitan los campos misioneros y hay posibilidades de hacerlo. Así es que eso es posible hoy. ¿Para qué? Para que todos puedan escuchar y conocer el mensaje de Jesucristo. Termino diciendo esto, que estas marcas de Jesús al mismo tiempo, una respuesta de fe y la multiplicación, es lo que terminan por despertar en los discípulos el llamado. Dice que cuando ellos vieron esta experiencia, tuvieron temor. Y entonces, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, soy pecador. Una de las
hermosas señales que ocurre cuando Dios se revela de manera tan profunda a nuestra vida, ahí nos damos cuenta que somos pecadores, ahí nos damos cuenta que somos limitados, pero ahí también el Señor afirma a Pedro y dice, no temas, de ahora en más serás pescador de hombres. Y el llamado sigue siendo igual para la iglesia. El llamado que nuestro Señor hizo a Pedro sigue siendo el mismo para la iglesia. Y todos estamos comprometidos, involucrados en la tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Llevo en mi corazón una iglesia que está creciendo, una iglesia que está motivada, una iglesia que es agradecida, una iglesia que adora a nuestro Señor, una iglesia que tiene metas y objetivos claros. Les dejo este desafío. ¿Sí? Que como iglesia seamos una iglesia que mira el todo, el aquí, el allá, la obra local, la obra global, que sea una iglesia que realmente siga tocando las puertas de los corazones de las personas para que haya una respuesta de fe auténtica y que sigan creyendo con todo el corazón de que Dios multiplica todo lo que ustedes traen a su presencia. Amén.